Soy Juan Alejandro Ayala y voy a hacer el ejercicio 4 de estática. El ejercicio 4 nos dice que una tapa circular de espesor y material uniforme de un tubo de radio de 240 milímetros y una masa de 40 kilogramos está en posición horizontal gracias a la fuerza de tensión generada por el cable CD. Si el cojinete en B no ejerce una fuerza de empuje axial y la tapa no se mueve, determine 1. El vector director del momento generado por las reacciones en B con respecto a A. Segundo, la tensión en el cable de C. 3. Las componentes en los ejes X, Y y Z de la fuerza de reacción en A. 4. ¿Qué implicaría que el cojinete en B si ejerciera una fuerza de empuje axial? Entonces, empezamos. Vamos a empezar haciendo el diagrama de cuerpo libre. Entonces, primero ya sabemos las reacciones que tenemos. En B tendríamos reacciones en BY y en BX. Y en A tendríamos reacciones en AY, AZ y AX. Luego tendríamos un peso y una tensión. Vamos a tomar como sistema para coordenadas, este es el punto 0, B va a ser el punto 0. Entonces esto sería Y, esto va a ser Z y esto va a ser X. Luego ya tenemos las medidas para hallar las coordenadas. Voy a empezar por la tensión. Entonces ya tenemos las coordenadas que encontramos en el diagrama de cuerpo libre. Entonces lo que vamos a hacer es delta de X, delta de Y y delta de Z. Entonces, los deltas son la componente de KI y en C menos I en D. ¿Por qué así? Porque la tensión estaba así hacia arriba, entonces este era el punto D y este era el punto C. Entonces, como es la cola, es la punta menos la cola, entonces sería C menos D. Entonces, lo mismo, acá sería JC menos JD. KC menos KD. Y así entonces ya tenemos estos valores de acá. Estos valores de acá. En I, J y K. Y abajo tendríamos la diagonal, que la diagonal se encuentra la raíz de los deltas. Entonces la raíz de delta de X al cuadrado más raíz de delta Y al cuadrado más raíz de delta Z al cuadrado. Luego, esta diagonal la vamos a dividir por cada uno de estos de acá. Vamos a dividir por I, por J y por K. Entonces, menos 480 sobre 560 nos va a dar menos 6 sobre 7 por T, que es la tensión que no hemos hallado. Luego, más 240 sobre 560, 3 séptimos por T en J, menos 160 sobre 560 igual a menos 2 séptimos por la tensión en K. Aquí ya podemos hallar la suma de fuerzas. Entonces, en X ya tenemos cuáles son las reacciones en X, cuáles son en Y y cuáles son en Z. Y ya tenemos armadas 3 ecuaciones. Pero todavía tenemos más incógnitas que ecuaciones, entonces tenemos que continuar. Para encontrar las demás incógnitas voy a partir desde el punto B. Entonces, como parto de acá, para hallar sumatoria de momentos, entonces este sería el RD, este sería el RW, que sería el peso, y este sería el RDA. Cojo estos puntos porque son los puntos que generan un momento desde este punto, entonces porque hay fuerzas, una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo, y aquí tendremos las reacciones. Luego, cuando ya tenemos esto, ya tenemos esos R's que serían las coordenadas que vemos en el diagrama de cuerpo libre, hacemos matriz. Entonces esta sería la matriz para A, la matriz para D, que es la tensión, y la matriz para W, que es el peso. Entonces, este 0 de dónde salió, D está aquí arriba, lo tengo, la operación. 0 menos 0, entonces da 0 en I. Luego en J, 0 menos 0, y en K, 480 menos 0. Entonces, hay que aclarar que en esta línea de acá, la primera fila van esa R que encontramos. Y en esta fila de acá van las fuerzas que hay en ese punto. Entonces, ya sabemos de dónde salieron estos datos de acá. También están en la parte de acá. En esta parte de acá están estos datos para D y para W. Entonces, estas son las componentes de la tensión que encontramos ahorita, las componentes de esa fuerza.
en la tensión, entonces los componentes en I, en J y en K. Entonces, acá, ¿de dónde salió ese menos 392? Es de 40 por 9,8, que es la gravedad, y este es el peso que nos dieron. Entonces, eso nos da 392 y negativo porque va hacia abajo. Luego, tenemos que pasar a resolver ese sistema. Entonces, voy a tomar como ejemplo el I de esta que sigue siendo la matriz A, la matriz en D y la matriz en W. Entonces, voy a tomar en A, voy a poner de ejemplo el punto I, en D el punto J y en K y en W el punto K. Entonces, partimos siempre, si vamos a tomar el punto I, entonces vertical y horizontal, cierre. Entonces sería este por este menos este por este. Entonces sería 0 menos 480 a y, que aquí lo tengo expresado para que quede claro. Lo mismo, aquí hay que seguir un orden. Estas matrices tienen un orden, que son más, menos, más. Más, menos, más, más, menos, más. Luego, continúo. Entonces, para D sería exactamente igual, solamente que cerramos desde el punto J. Entonces, este por este menos este por este. Luego en W sería este por este menos este por este, que los tengo expresados acá. Entonces aquí está el punto J de esta matriz D y aquí está el punto K de esa matriz W. Entonces, ya con esto vamos a armar tres ecuaciones separando las I, las J y las K. Entonces, ya viendo esto, tenemos que en esta ecuación tenemos una sola incógnita, la tensión. Entonces aquí podemos despejar la tensión. ¿Cómo la despejamos? En este caso sería, pasamos este positivo sobre este de acá que está multiplicando esa tensión. Y así encontramos que la tensión es de 1372 sobre 3, igual 457,333. Lo estoy haciendo esas operaciones con las fracciones porque me da resultados más cerrados, más completos, ya que, por ejemplo, aquí encontramos en la quinta ecuación, encontramos AX, que tiene un valor de 980 sobre 3, que es 326,666. Pero en AY, si lo hago por los decimales, entonces me va a dar 97,8, 97,973. Entonces tomé esos completos para que me diera este número, por ejemplo, cerrado ya en 98. Continúo. Ahora vamos a reemplazar los valores que tenemos. Ya encontramos las componentes que nos pidieron anteriormente de AX y de AY. Ahora nos faltaría solo la componente de AZ. Para hallar a Z reemplazamos solo la tensión que tenemos y encontramos que Z es 392 sobre 3, que es igual a 130,666. Luego, en la segunda ecuación vamos a encontrar a BY, que es 98, reemplazamos a Y y a T. Y en la primera ecuación vamos a reemplazar a X y T para encontrar BX. Entonces, ya tenemos las tres componentes que nos pidieron con anterioridad, a X, a Y y a Z. Entonces, ahora vamos a pasar al primer punto, que eran las componentes verticales del momento de reacciones en B con respecto al punto A. Entonces, lo que vamos a hacer es que con el diagrama de cuerpo libre que teníamos, cogíamos desde el punto A hacia el punto B, que va así. Entonces, quedaría este punto acá negativo, 0 en I y 0 en J. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este es el R que trazamos. El R que trazamos y las fuerzas que hay en B. Entonces volvemos. Para multiplicar en I, multiplicamos, cerramos esta vertical y horizontal. Lo mismo en J, vertical y horizontal acá. Y cerramos lo mismo acá. Entonces, como ya tenemos esto, ya podemos hallar. Entonces, por ejemplo, ahí sería 0, 0 por 0 menos 480 BY. Por eso queda positivo acá. Luego ya si da negativo en el componente en J, ya da negativo, que sería menos 480 por BX. Y 0 en Z. 0 nos va a dar acá en K, en todos estos de acá.
Entonces lo que vamos a hacer acá es reemplazamos el BY y el BX que encontramos ahorita y lo multiplicamos y vamos ahora sí a encontrar el vector director. El vector director lo que vamos a hacer es que ponemos aquí todos esos deltas que encontramos, delta X, delta Y, delta Z, y sobre la magnitud, que la magnitud tiene la misma ecuación que la diagonal, raíz de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado más delta Z al cuadrado. Entonces ya sabemos de dónde sale este valor de acá. Luego hacemos exactamente lo mismo que en ese punto de las tensiones. AX sobre la magnitud, para encontrar en Y, AY sobre la magnitud en J y AZ sobre la magnitud en K. Entonces ya sabemos de dónde salieron estos de acá. Entonces este es el delta X sobre la magnitud, delta Y sobre la magnitud y delta Z sobre la magnitud. Por último, nos piden qué implicaría que el cojinete en B si ejerciera una fuerza de empuje axial. Esto implicaría que el ejercicio fuera estáticamente indeterminado, porque tendríamos 7 ecuaciones, 7 incógnitas para 6 ecuaciones. Entonces no podríamos resolverlo por equilibrio, ni con ecuaciones de equilibrio, ni con las de sumatoria de fuerzas. Solo podríamos resolverlo si nos regalan una incógnita, si nos dan el valor de una de esas incógnitas. Bueno, quiero cerrar dando una conclusión de que algo que generó dudas a mí cuando hacía el trabajo era no sabía desde qué punto coger los momentos, pero en realidad eso no importa. Siempre, desde cualquier punto que vayamos a dar los momentos, nos tiene que dar los mismos resultados de todo. O sea, siempre nos va a dar el mismo resultado de todo, no importa desde dónde cojamos momentos. Es algo importante a tener en cuenta a la hora de hacer ejercicios y a la hora de un parcial. Muchas gracias por prestarme atención.